Josué capítulo 20. Josué señala ciudades de refugio. Versículo 1. Habló Jehová a Josué diciendo: 2. Habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. 3. Para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os sirvan de refugio contra el vengador de la sangre. 4. Y el que se acogiere a algunas de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. 5. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. 6. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. 7. Entonces señalaron a Cades en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. 8. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. 9. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Comentario. Acá Josué señala ciudades de refugio según lo mandó Dios, como ya hemos visto antes. Estas ciudades eran para que el que por accidente provocaba la muerte de una persona podía escapar y refugiarse en estas ciudades señaladas para ser juzgado, pero hemos visto que esa persona no podía salir de esta ciudad hasta que muriese el sacerdote que vivía en ese tiempo, ya que si salía de la ciudad podía igualmente morir a causa de la muerte que provocó. En otras palabras, él estaba bajo la protección sacerdotal, y vimos que esto era un cuadro de la protección que tenemos en Jesús mediante la fe. Por gracia de Dios, mediante la fe en Cristo, estamos a salvo de ser condenados por nuestros pecados. Sin esa protección estaríamos condenados. Compare con Romanos capítulo 8, versículo 1 al 5. Capítulo 8 dice: viviendo en el Espíritu. Versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que por fe se refugian en Jesús para el perdón de sus pecados ya no están bajo condenación. Nótese que eso lo compara con la ley. La ley no es para justificar o salvar a las personas, es para condenarlas por sus pecados. El que mataba intencionalmente, aunque fuese a refugiarse en una ciudad, igual iba a ser juzgado y condenado por su crimen. La ley nos salva. Eso no pueden entender los judíos, y los evangélicos creen que la salvación se pierde. También se están apoyando en sus obras para ser salvos. Eso no es fe, porque contradice la salvación por fe y no por obras, como la Biblia lo dice. La Biblia dice que Jesús es el autor de eterna salvación, porque Él vive para siempre. La ley de Moisés ya no permanece para el cristiano. Jesús sí permanece para siempre. Por eso la salvación no se pierde. Supongamos que el hombre que provocó la muerte a una persona iba a una ciudad que no es de refugio, creyendo que sí lo es. ¿Qué pasaría? El vengador de la sangre lo mataría, porque esa ciudad no lo puede refugiar. Lo mismo con los evangélicos que creen que pueden perder su salvación. Ellos creen que están refugiados en Cristo o son salvos, pero no. ¿Por qué no? Porque sus creencias y doctrinas están equivocadas y por lo tanto en realidad no son salvos, porque su creencia es incorrecta y contradice la Biblia.